Ha pasado el tiempo, ¿eh? Nosotros, we go way back, casi 10 años después, todavía no es legal, Nacho. Ten- ¿Dónde? Porque en mi casa sí. Sí, exactamente. Ya. Sí, bueno, así como pasa el tiempo también, yo creo que de lo más lindo que me ha tocado vivir con la cannabis estos años con el proyecto de Buena Flora ha sido como el conocimiento que he sido capaz de adquirir desde el punto de vista como de mis derechos, más allá de crear contenido, un negocio, cualquier cosa, creo que lo más valorable que tengo hoy día en mis manos es como entender qué es lo que puedo hacer en mi casa. Tal cual como tú lo acabas de decir. El abuso continúa, o sea, por ese lado no, por ahí no hay avance todavía. Yo creo que In- las policías todavía tienen este velo prohibicionista de que ven la planta de cannabis y es igual a tráfico. Ese es el cambio que falta. Antes todo se hablaba como desde la receta médica o del pedir permiso. Hoy día igual ya se habla desde el punto de vista del uso personal, que es lo que tratamos de promover nosotros. Bienvenido, Ignacio Torrejón, a Iguanamar Podcast. We go way back, Nacho. Sí, bueno, eso estaba pensando, bueno, eso estaba pensando justo ahora antes de entrar, como lo bacán, como volver a hablar contigo después de tanto tiempo y pensar que cuando hablamos en ese entonces, estábamos recién empezando, entre comillas, los dos, po, como los proyectos recién canábicos, en ese sentido, estábamos como recién dándole. Justamente, y eso fue como en el año 2014, porque yo llegué a México en el 2015. En el 2014 me lo pasé yo completo en Chile. Y justamente, ¿no? Ya estábamos ahí empezando con nuestras andanzas y bueno, casi 10 años después, todavía no es legal, Nacho. Oh, ten- ¿Dónde? Porque en mi casa sí. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Ya. Sí, bueno, así como pasa el tiempo también, yo creo que de lo más lindo que me ha tocado vivir con la cannabis estos años con el proyecto de Buena Flora ha sido como el conocimiento que he sido capaz de adquirir desde el punto de vista como de mis derechos, más allá de crear contenido, un negocio, cualquier cosa, creo que lo más valorable que tengo hoy día en mis manos es como entender qué es lo que puedo hacer en mi casa, tal cual como tú lo acabas de decir. O sea, ¿quieres decir que este tiempo, o sea, porque entiendo también que en Chile han avanzado ciertas cosas en relación, y justamente quería saber de eso, porque yo veo avances, como bien tú lo dices, o más, por lo menos en cultura de cultivo, y bueno, siempre Chile ha sido líder en eso, me parece, pero ¿me puedes explicar qué es lo que ha avanzado? O sea, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Realmente ha habido algún avance en materia regulatoria o es como tú dices, que cada usuario se ha puesto a defender un poco sus derechos que ya estaban un poco planteados en el marco Mm. legal, solamente que no se estaban ejerciendo? Ilústrame un poco cómo ha sido esa situación. Sí, yo creo que son las dos cosas, pero a mi gusto lo más importante es el cambio cultural, el cambio de paradigma, como me gusta decirle a mí, que con la misma ley seas capaz de entender de que en realidad sí puedes hacerlo y que Ya, también existe como el registro histórico, por así decir, ya a nivel legal de juicios ganados y cosas así, entonces es como mucho más fácil igual entenderlo. Onda, si querías, si tu vida es como blanco y negro, está la evidencia, ¿cachai? claro. Entonces, como que no es solo la información que rodea, como entender al pie de la letra tus derechos, sino que se han marcado precedentes culturales que permiten que esto avance. Ahora, esto no cubre a toda la comunidad, claramente, lamentablemente, y me encantaría que fuera mucho más transversal, pero avanza. Y desde un punto de que antes todo se hablaba como desde la receta médica o del pedir permiso, hoy día igual ya se habla desde el punto de vista del uso personal, que es lo que tratamos de promover nosotros. Entonces, Qué ese es el interesante. cambio, ese es el cambio cultural, porque la ley que tenemos en Chile es la misma desde el año 2015, si no me equivoco, pero por ahí, ponle unos años más, unos años menos. No, mentira, antes, pues 2005, perdón, 2005.
2005 cambia la ley 20 a la ley 20.000, que lo que hizo fue incorporar el delito del microtráfico. Antes solo existía el tráfico. Y lo que hizo la ley nueva del 2005 fue incorporar el delito de microtráfico. Y eso es lo que persigue la ley. No persigue el narcotráfico y el daño a la salud pública. Entonces, en base a eso, la ley dice que tú no puedes cultivar para hacer esto que es el narcotráfico y dañar la salud pública, pero que si es para uso personal, medicinal o espiritual y próximo en el tiempo, sí puedes. Y lo que pasó en Chile durante todo este tiempo era que llegaban hasta el no puedes. Y Claro, era la ponían el interpretación punto. de la ley. Exacto, ponían el punto y se olvidaban del excepto si es para uso personal y bla, 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 bla. ¿Cachai? Entonces, el cambio cultural empezó con eso, con empezar a leer ese párrafo, por así decir. Y que también, eso es de parte de los usuarios como también de los jueces. ¿Cachai? Como que el cambio ha sido por los dos lados. Justamente, he visto, y en verdad que interesante la narración que me haces, porque, bueno, yo estuve, como lo estábamos diciendo, en el año 2014 por allá y la dinámica era otra, completamente distinta. Este, Era complicado conseguir el tema de los autocultivos, la gente que tenía cultivos los tenía bien, bien escondidos y había cierta clima de paranoia siempre. Y bueno, y en Venezuela, esa fue mi primera experiencia internacional, y en Venezuela creo que era inclusive peor. Eh, pero eso, el clima era bastante de miedo todavía, de persecución bastante fuerte. Y si bien me comentas que todavía no estamos en el lugar ideal, pues entiendo que las cosas sí han avanzado y sí han cambiado, ¿no? Me estás diciendo Sí, más, me estás hablando justamente más bien de una transición de solo uso medicinal a ya empezar a debatir y a exigir o a reclamar esos derechos que ya están, como tú bien dices, ahí escritos, solamente que se empieza a reconocer y que se sienten precedentes también judiciales mm, en las cortes, en juzgados, por casos específicos. Y justamente hablando de eso, pues sí he visto desde acá y desde el contenido que siempre publican ustedes y otras cuentas también de cannabis en Chile, que han habido problemas justamente de personas presas por plantar justamente. Y se han convertido en unos casos bastante mediáticos, por así decirlo, ¿no? Y si bien eso pues es lamentable que todavía siga sucediendo, el hecho de que se hayan hecho tan mediáticos creo que ha contribuido a lo que tú comentas, para que se sienten precedentes en esos casos en los que ojalá hayan fallado a favor del acusado en estos casos. La verdad es que no les he dado bien seguimiento a todos esos casos, pero sí han sido cosas importantes que no pueden pasar por debajo de la mesa, porque de nuevo, bueno, es la privación de libertad de una persona que en muchos casos, en el caso que recuerdo además era un padre, bueno, que tenía sus dos hijas en su casa y su esposa, etcétera, ¿no? Que es el sostén de la familia. Entonces, definitivamente son cosas que hay que meterle la lupa, y qué bueno que el Internet y el contenido también haga hecho lo suyo en ese sentido, creo yo, para visibilizar eso y que hayan entonces ahora esos precedentes, ¿no? sí, sí, bueno, los precedentes al final siempre ha partido desde la comunidad, ¿no? Como que al final, lamentablemente, a los que les tocó llevar este mal rato de irse a juicio, de que las policías entren a tu casa, que violenten tus libertades, ellos han sido un poco los que han tomado como la espada y han dicho, ya, vamos a luchar. Entonces, claro, lamentablemente el proceso es doloroso, porque sí, hay mucho dolor, hay miedo. eh, Nunca me ha pasado, pero me imagino que debe quedar un trauma en la situación de que violenten así tu hogar. Pero sí, se ha avanzado y se ha avanzado. Lo interesante es que en Chile no existe como una sola forma en que puedas hacerlo, porque como te digo, en la ley, como habla de estas tres formas, que es el uso personal, el medicinal, espiritual, en ese orden, eh, tú básicamente al día de hoy en Chile tienes que, lamentablemente, defenderte del Estado para demostrarle que no eres un narcotraficante y que estás cultivando para ti, siendo que
Claro, en vez se de violenta, ser, se violenta tu presunción de inocencia, básicamente. Entonces, exacto, en vez de así es ser como, inocente hasta que se pruebe lo contrario, más bien es como que en claro, la práctica se está aplicando un poco al revés, ¿no? entonces así es como funciona y el día de hoy yo siento que hay dos formas viables y que ya están demostradas con las cuales te puedes defender y demostrar que estás cultivando para ti, que es el uso medicinal, que se vio fuertemente como respaldado y validado justamente con, con el último avance de la ley que hubo en Chile, que es que eh, legalizó, por así decir, la receta médica de un doctor como comprobante válido de que estás cultivando para uso medicinal. Y eso Entonces, fue a través de uno, de un caso, de uno de los juicios, algo así, o no, 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 esto fue, mira, mucho tiempo se levantó, hace años en Chile ya se ocupa la receta médica desde esa manera, por el hecho de que la ley dice uso medicinal, pero en ninguna parte estaba escrito que la receta médica era un facultativo que te diera permiso administrativo, por así decir, para cultivar. claro, En vez de considerar de que en realidad no necesitas permiso, que el Estado no te tiene que dar permiso para cultivar, que es tu derecho. claro. Somos latinos y estamos muy acostumbrados al permiso, a la ley, ¿cachai? Como que así nos han vendido un poco la historia. Entonces, así funciona desde el lado medicinal. Hoy día está más respaldado, por así decir, está recién empezando, entonces como que no hay mucha evidencia todavía si es que de verdad las policías están respetando eso o no, pero esperemos que sí, o sea, sobre todo por los usuarios medicinales, esperemos que sí. O sea, Igual hoy día, actualmente si en la calle un policía te detiene y te requisa y te consigue algo de weed, inclusive por debajo de los 5 gramos, todavía estarías metiéndote en un problema. el usuario común lo más probable que sí. Sí. A Si no menos de sabes, que, si no claro, sabes defenderte, es muy probable que estés en un problema, sí. De claro, hecho, hace unas semanas salieron como los matinales aquí, que son muy como los que controlan la pauta, por así decir. No sé, parando autos en el tránsito de los carabineros y haciéndoles pruebas y de repente un perro le pillaba una colilla, hermano, una colilla de un pito, de un caño, y lo bajaban del auto y lo controlaban y el show, y es como, lamentablemente esa persona no entiende qué es lo que está pasando, no sabe defenderse, y entonces el abuso continúa, o sea, por ese lado no, por ahí no hay avance todavía. Yo creo que in- las policías todavía tienen este velo prohibicionista de que ven la planta de cannabis y es igual a tráfico. Ese es el cambio que falta. Entonces, por eso de repente cuesta un poco transmitir este mensaje como de que ya es legal, que puede ser medicinal o puede ser personal, y que en el personal no necesitas ningún permiso, simplemente decir que es para ti. Y que eso, que suena como muy light, como muy como con poco piso, eh, en tribunales gana. Está demostrado ya. Entonces, tenemos un amigo que lamentablemente tuvo que pasar por ese proceso y él salió libre, o sea, ganó el juicio, por así decirlo, le ganó al Estado y a la Fiscalía, al Ministerio Público, de que él no estaba cultivando para narcotráfico, sin receta médica, sin la excusa del uso médico, él dijo que era para él, para uso personal y para nadie más, y ganó. Pero, por ejemplo, esos casos aquí en Chile no tienen tanto ruido mediático, como que suelen quedarse con el que ganó para uso medicinal, con el que ganó para la receta, pero es un poco porque también yo creo que el mensaje desde ese lado quizá es un poco más transversal, o sea, para la gente que no utiliza cannabis y que tiene como este paradigma de que es malo, creo que se usa en ese sentido comunicacionalmente más el tema medicinal que el uso adulto personal, porque al tiro quizás te van a taldar de drogadicto. claro. Entonces, claro, en ese sentido igual como que se nota que hay una brecha entre la comunidad que ya está como súper como profunda, metida en el tema canábico y que entiende qué es lo que pasa, y los que no cachan nada, y los que no cachan nada. Totalmente, y Entonces, por eso lo importante en verdad de la educación y que sigamos haciendo contenido. Yo creo que dentro de todo nosotros hemos
queriendo o no queriendo, hemos estado siendo partícipes principales de esa normalización y de ese cambio de paradigma que queremos ver. Y es interesante, en verdad, que me cuentes todo esto acerca de cómo está el tema, la aceptación del cannabis y su consumo en Chile, porque bueno, en México también ha cambiado un montón, la verdad. Y como tal vez hayas visto, pues la comunidad cada vez más sólida, o sea, siempre ha sido inmensa la comunidad canábica en México, ¿no? Pero pareciera, o capaz es el efecto echo chamber, cámara de eco, que yo como estoy adentro de la comunidad, pues cada vez la veo más fuerte, pero no, en verdad, con las cosas que han sucedido acá, y no quiero entrar tanto en detalles de todo lo que ha pasado, porque la verdad es que a mí también me ha tocado y agradezco que he aprendido tanto, inclusive de temas legislativos, etcétera, pero básicamente, o sea, por el tema medicinal hay todo ya ciertos avances, ahora está un poco estancado de nuevo, pero sí hay un reglamento de cannabis medicinal que se enfoca solamente en CBD, sin nada de THC, lo cual ya sabemos que es una incongruencia, pero bueno, eso está medio estancado hoy en día, por ahí tienen un desmadre todavía y está bastante como lento. Y por el lado del uso adulto, hubo básicamente una resolución, algo que le llaman una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema de Justicia, que en teoría, digamos, eliminaría los artículos que prohíben el consumo de cannabis para ese fin, para el fin de uso adulto o recreativo, respaldado en el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Esto cae en las manos de la Suprema Corte básicamente porque el Senado no resolvió lo que tenía que resolver en su momento eh, y cae en las manos de la Suprema Corte y la Corte emite esta declaratoria por una votación, etcétera. Entonces, digamos, ya no es ilegal el consumo adulto. Sin embargo, de nuevo, hay todavía, no hay una ley que respalde, no hay un reglamento que respalde de, bueno, si tú puedes realmente consumir para consumo, para uso adulto, dónde se consigue. Ni siquiera hay algo todavía en el Código Penal, digamos, está penado el cultivo o la Claro. posesión, y en la práctica ni hablar, ¿no? Lo mismo, o sea, si te paran y tienen, todavía eres tú el que tendrías que explicarle al oficial qué es lo que está sucediendo y a ver si te cree o en definitiva te crea o no, si él quiere llevarte al Ministerio Público y procesarte y llevarte a juicio para que tú puedas demostrar allá y hacerte pasar por todo eso. Y bueno, y todo lo que conlleva, como tú bien decías, el tema traumático y bueno, y muchas implicaciones negativas. Em, pero es interesante que a la vez, digamos, por ese limbo político que existe, ya han habido, digamos, el activismo civil y, y de los consumidores y de los abogados canábicos también, digamos, encontrar maneras de interpretar la ley y poderse amparar de la manera correcta para poder, de alguna manera, justificar aún más ese derecho y poderlo ejercer, aunque todavía no hayan salido las leyes. Entonces tienes que hacer un proceso de ir al ente sanitario, solicitar un permiso que en teoría te lo deberían dar porque la Suprema Corte dice esto, esperar una negativa de ese ente de salud y con esa negativa ir a un juzgado y meter una demanda al ente de salud y ojalá que la demanda falle a tu favor. Eso es un Claro. papeleo muy, muy grande donde digamos, elaboras tu caso, pero ya está avanzando, ya hay muchas personas que están en este proceso, y con ese fallo a tu favor de la Corte, vas de nuevo al ente de salud y vuelves a meter la solicitud y luego te emiten un permiso que te ampara para cultivar, consumir, transportar y transformar. Entonces, interesante también, además, Nacho, que de lo que me dicen los expertos en leyes es que de alguna manera hay un tema de retroactividad o no retroactividad Mm. en ese permiso, en el sentido de que, y por eso yo animo a todas las personas en verdad que quieran estar más tranquilos con los temas de legalidad que tramiten su permiso. em, no hay límite de plantas contemplado en el permiso. Por lo que me comentan estos expertos en leyes es que si en el futuro llegase a ser una ley que sí permite el autocultivo, pero con un límite de plantas, en teoría,
este permiso está, digamos, en términos coloquiales, por encima de esta supuesta posible ley que pueda salir en el futuro. Por lo cual está interesante, en verdad está muy interesante y entonces de nuevo ha empezado toda la comunidad canábica a surfearse todos estos vacíos de ley para tratar de ejercer los derechos bien ejercidos, por así decirlo, y entonces hay mucha gente amparada y ahora lo último que está sucediendo, que ya se está viendo, la verdad, y eh, no es secreto para nadie, en verdad, que ya están empezando a surgir clubes canábicos en México de estas mismas personas que se juntan, que tienen permisos todos y que por el derecho a la libre asociación podrían constituir una asociación civil y ejercer sus derechos juntos en un lugar privado. ¿Sabes qué es lo interesante? Te puedo hacer un punto Claro. que es prácticamente lo mismo que acá en Chile, solo que con otras palabras, la verdad. Eh, Porque, si no me equivoco, el, el derecho como de las libertades personales que tú mencionabas al principio es un derecho internacional. Entonces, es la misma base para todos los países. Entonces, el mismo fallo que hizo la Suprema Corte en México, lo hizo la Suprema Corte en Chile. Exactamente el mismo. Solo que aquí no existe el proceso administrativo del permiso a nivel personal. Tú Ok. simplemente lo haces y o sea, cultivas, por así decir. Ejerces tu Bueno, derecho y te expones a que te caiga la policía. Desde el punto de vista que sí puedes hacer el proceso parecido al que tú comentas, que es el que estamos haciendo nosotros como Buena Flora Club ahora, es que iniciamos nuestro proceso en abril del 2022 para constituirnos como centro cultural slash club, que vendría siendo esta asociación de personas para cultivar con un fin único de autoabastecerse. Eh, interesante, interesante. y Entonces, nos interesante que esté. rechazaron. Ah, no, ¿qué les rechazaron? ¿La constitución de No, la empresa o qué? ¿De la asociación? claro que se supone que no se puede, porque es un derecho que tú tienes como ciudadano a constituirte, y tú esta documentación la presentas en la municipalidad que pusiste en el documento. Entonces, nosotros en la municipalidad que lo presentamos nos rechazaron por esta misma causa que en Chile trae muchos problemas, que es que te, te piden un permiso que no existe. Entonces te dicen, oiga, usted no tiene el permiso, así que no, esto es ilegal porque acá dice cultivar cannabis y usted no tiene el permiso, así que no. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer es exactamente lo que decías tú, presentar un recurso de protección, que vendría siendo el amparo, ante la Corte Suprema, para que la Corte Suprema básicamente desarrolle ejecute la ley correctamente y le diga a la municipalidad, oiga, usted tiene que darle el ok a esta asociación porque no están realizando nada ilícito. Y en ese proceso estamos hasta el día de hoy. O sea, se supone que este mes deberíamos ir, entre comillas, a juicio, pero no se sabe. Pueden llamarte en cualquier momento. Interesante, interesante. Interesante también el papel que nos ha tocado de ser hiper multi facéticos. Es decir, tú lo venía también pensando antes de entrar al podcast, porque ya sabes que Iguanamar tiene un lado de arte, diseño, cannabis y emprendimiento. Y por eso es que además que pienso que eras un excelente invitado para el podcast, porque justamente, pues, si no me equivoco, eres diseñador gráfico, has sido director creativo, estás muy vinculado o por lo menos antes estabas muy vinculado, y ya me contarás, con toda la parte de diseño gráfico, estás vinculado con justamente temas canábicos, también eres emprendedor, estás fundando clubes, creas contenido. Este, y entonces, bueno, y ahora justamente te has convertido también casi un cuasi experto en leyes y en materia de regulación canábica en la región, inclusive, ¿no? Yo creo que nos hemos convertido en esas personas que atienden de todo para poder como desarrollarnos en esta industria que nos apasiona mucho, ¿no? ¿Crees que estás de acuerdo conmigo en que nos ha tocado como desarrollar, bueno, múltiples talentos, no sé, o sea, como desarrollar todas esas aptitudes para poder llevar muchas veces una one man band, ¿no? Como una banda de un solo hombre,
o de dos o de tres, pero que se ve a veces muy grande de todo lo que hacemos, Mm. pero a veces estamos una, dos, tres personitas por atrás nada más haciéndolo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual este proceso como de aprendizaje nunca ha sido solo. O sea, Buenaflora nunca desde el principio fue como one band, como decís, ¿no? No, o sea, desde el día uno que yo supe que iba a ser Buenaflora, empecé a llamar amigos para que me ayudaran. O sea, no, fuera como instancia permanente o no, nunca lo hice solo. O sea, siempre hubo más gente involucrada y sobre todo al día de hoy. Al día de hoy ya somos establemente 4 personas que constituimos como el equipo que día a día lleva adelante Buenaflora. Y dentro de esas personas que se involucraron es Pablo, que es el abogado del club, que por muchos años fue defensor canábico a nivel legal. O sea, tenía una empresa, también emprendedor, tenía una empresa que se llama Defensoría Canábica, que a mi parecer marcó un precedente en Chile desde el punto de vista de las defensas, al punto de que se tan sobrecargó de trabajo Pablo que tuvo que dejarlo. O sea, ya no lo soportaba más. O sea, me decía, yo ya no soporto más esta guerra. Me decía, yo no estoy en guerra, yo no puedo seguir defendiendo a esta gente porque no puedo seguir chocando con el Estado. Entonces dio un paso al costado y ahora lo que hace es como formar a las personas. Que cada persona sea su propio abogado, por así decir. Entonces, Claro. eso es lo que hace y eso lo hizo conmigo, como amigos básicamente, o sea, por años juntándonos a fumar, de repente nos tomábamos una microdosis de hongos y filosofábamos y analizábamos y comparábamos. Eh, Pablo hizo un diplomado en México, si no me equivoco, online, muy, muy bueno de política de drogas, de nuevas políticas de drogas, donde conoció a Sarah Snap, entonces como que se empezó a hacer un vínculo también a nivel como legal, no solo de Chile, sino que en un panorama más latinoamericano. Y al igual que como en esta conversación, encontramos muchos puntos en común. Y es bueno esos respaldos, porque de repente acá te encuentras como con gente que no piensa igual que uno, y obviamente que te hace dudar. O sea, obviamente que yo dudé cuando decidí defender el paradigma del uso personal y otras personas decían que no, que, que rememos todos por el uso medicinal y después vamos por lo otro. Y es como, no, yo quiero ir por el uso personal, ¿cachai? No quiero pedirle permiso a nadie, ¿cachai? Está bien, es importante el uso medicinal, obvio que es importante, pero porcentualmente la gente que se ve igual de afectada que el uso medicinal es el uso adulto, recreativo, personal. Entonces, no estamos solucionando tampoco el problema de fondo. Eh, Totalmente, totalmente. Yo me imagino también que de cierta manera, o sea, hoy en día la normalidad ha cambiado. Creo que la situación es distinta, ¿no? Pero al principio, cuando todavía era más tabú que hoy en día, digamos, creo que hacía sentido, y no quiero que se me malinterprete esto, pero hacía más sentido en la jugada política el hecho de decir los pacientes primero. Y quiero aclarar, definitivamente creo que los pacientes van primero, porque si esto les puede aplacar el dolor y mejorar la calidad de vida a personas que realmente están atravesando dolencias complicadas, que ya hay suficiente base científica que comprueba y respalda el hecho de que el cannabis puede ser eh, una sustancia y sus aceites pueden ser unas sustancias que mejoren la calidad de vida y algunos síntomas, pues definitivamente que ellos deberían ser los primeros. O sea, si a nosotros se nos está violentando un derecho, a ellos se les está atropellando por completo, ¿no? Sin embargo, y rescatando tu punto, hoy en día, con cómo está la conversación, siento, ¿no? Y esto es un termómetro creo que ya bien personal, este, que también es momento de sacar esa lanza. O sea, es momento ya de hablar del consumo personal y de que eso también, y de nuestros derechos, y de que no nos vamos a esconder detrás de un escudo de solamente decir, no, es que el cannabis tiene propiedades terapéuticas, entonces por eso es que queremos cannabis legal.
No queremos, no, para fumárnoslos nosotros y pasarla bien con los Mm. amigos, no, no, eso es libertinaje, ¿no? Yo, yo, Entonces, yo, le- yo le asigno que ese es el discurso de los 90. O sea, como emprendedor, como innovador, entre comillas, que trato de ser, eh, como que veo que todo discurso, toda comunicación, toda ley es un producto al final de una realidad social que tiene que representar. Y seguir hablando y defendiendo la cannabis solo desde el uso medicinal, para mí es estar en los 90, es estar en California en los 90 luchando por, por la legalización del uso medicinal. Entonces ya han pasado 30 años. ¿Cachai? Hay harta agua bajo el puente, harta agua bajo el puente. Tenemos grandes exponentes desde el punto de vista como de la investigación que pueden avalar todo lo que nosotros hablamos en esta conversación que claro, entonces todavía seguir planteando la conversación desde ahí cuando ya hay una industria completamente desarrollada en el mundo, como que no tiene mucho sentido, la verdad. O sea, es un punto, como yo siempre digo, pues un punto que hay que poner sobre la mesa, pero no te olvides de poner los otros. Po. O sea, que sea, no sé, yo quiero ¿cómo se llama? Un banquete. Quiero un banquete de posibilidades. yo también quiero banquete, ya, ya basta de la hipocresía del cannabis medicinal solamente. Claro. Mira, nos adentramos de una porque es que en verdad la conversación siempre fluye súper bien contigo, Ignacio, pero vamos a retroceder un poquito y vamos a empezar por donde no empezamos. Para los que no te conocen, Nacho, cuéntame cómo te llamas y a qué te dedicas. Me llamo Ignacio Francisco Torrejón Pitet, del sur de Chile, de la Patagonia de Chile, en el estrecho de Magallanes, donde se descubrieron los mares. Y al día de hoy, bueno, estudié una carrera creativa, estudié diseño, después me involucré bastante como en estudiar aspectos relacionados a la innovación, a emprender. Creo que el diseño lo que más importante que me entregó fue esas ganas como de ser autónomo, de no depender de un jefe. Creo que fue lo primero que aprendí en la carrera, bueno, creo que al tener que ser el segundo año de estudio, que quería ser independiente, que no quería tener un jefe. Dices que eso te lo Y, enseñó el diseño. o sea, la carrera porque vi que se podía, más que, no sé si me lo enseñó el diseño, pero como la mezcla de bondades que habían ahí, eh, muy rápido vi que mis profesores no tenían jefes, que trabajaban solos, que trabajaban en sus casas, que no iban a una oficina, que se quedaban en la U trabajando ahí sentados en la mesa con nosotros. Y fue como, yo quiero eso, o sea, obvio. Y sin tener idea del tema monetario. Después obviamente supe que siendo independiente incluso podía generar más que trabajando para una agencia o algo así, y con mayor razón me entusiasmé. Pero eso tomó 10 años, llegar a esa independencia donde yo miro para atrás y digo, ya no hay vuelta atrás, o sea, yo no vuelvo a trabajar para nadie jamás en mi vida, o sea, tendría que ser una... A no ser que me lleven a un proyecto canábico o algo y que me elijan y me digan, tú eres la persona. Pero hasta el momento no ha pasado. Entonces, hasta el día de hoy miro para atrás y agradezco profundamente poder estar en esta posición. Eh, Al día de hoy creo contenido para marcas canábicas y para marcas tradicionales. Prácticamente ya no para marcas tradicionales, me quedan un par de clientes, pero muy poco. Y en paralelo lidero el proyecto de Buena Flora, que es al día de hoy un espacio digital de divulgación de la cannabis. Me gusta pensarlo como un espacio de divulgación post prohibición, o sea, de la forma en que se habla en Buena Flora, se habla desde el punto de vista de la cannabis libre. Em, y en paralelo, como estamos armándonos como centro cultural y como club, pero ese es como un trabajo ya más fresco, por así decir, no es algo que todavía esté armado. Todavía siento que es como estamos en ese proceso como de primero
cada persona del equipo sentirse capaz de que pueda hacerlo. Ok. Entonces, como que todavía no hemos entrado en acción definitivamente ahí, pero estamos en proceso. Y Y también eso, eres y fundador. soy host del podcast Hablemos de WIT, que es el hije de Buena Flora. Eso. Ya tienes un rato dándole al tema canábico y al diseño, Ignacio. Sí, y lo último que agregué a toda esta lista de posibilidades. El banquete. Sí, sí, sí. Empecé hace como un año también a hacer pizza y pan, así que también puedo decir al día de hoy que soy un panadero en formación. Mira, qué bien. No, Sí, sí, en sí. verdad sí tienes las tres aristas perfectas del podcast de diseño, arte, emprendimiento y cannabis. Qué gusto tenerte en verdad por acá. Ya era hora de que nos viéramos. Igualmente, muchas gracias por estar aquí y ya quiero puro prenderlo, la verdad, a estas alturas. Terminandito, vamos a tener, bueno, tú igual lo puedes prender para cuando tú quieras, pero yo voy a guardar unos últimos 15 minutos para el contenido también del Patreon, para que ahí también Eso. podamos ofrecerles ahí un contenido interesante una vez que quememos alguito aquí. Mira, me mencionabas que te estabas dedicando también a la creación de contenido para marcas. Y justamente, pues te consulto, esto es más orientado a buscarle, pues, negocio a todo esto. Es algo que se te ha dado naturalmente, es algo que has buscado. Pues creo que es em, digamos, una vía que se nos ha abierto un poco a los activistas y a los que creemos en esta industria. Hemos estado creando contenido, ahora de cierta manera se nos abre esa oportunidad de seguir apoyando, seguir haciendo crecer la industria, pero a la vez un poco capturar un poco de valor y tal, bueno, buscar justamente que sea de cierta manera rentable las cosas que hacemos, ¿no? Mm. Cuéntame un poco de eso. Sí, cuando empecé el proyecto de Buena Flora, como te decía, siempre he tenido este gusto como por la innovación y cosas así, y en ese momento estaba como muy activo con lo que era el modelo Canvas, El Business Model Canvas. Business Model Canvas, exactamente. Y dentro de las posibilidades como de estas aristas como que yo definí que iban a ser como nuestros puntos diferenciadores o los posibles modelos de negocio de Buena Flora, habían cuatro pilares que más difíciles o menos difíciles o con más conocimientos que podía yo realizar dentro de lo que yo me imaginaba como la industria del cannabis, en ese poco conocimiento que tenía en esos momentos. Y obviamente lo primero que yo sabía que podía hacer era contenido, porque era lo que siempre había hecho. Yo ya había tenido una revista de graffiti, había dirigido un medio, trabajaba en agencias que lo que hacíamos era comunicación, entonces como que lo dominaba. En ese entonces estaba muy metido con lo que era el fotoreportaje, estaba como muy en esa, como en la calle, buscando personas raras con que hablar y entrevistar, como raras desde el buen sentido, ¿no? Como talentosas. No, no, Y vivan los raros, vivan los raros. sí, claro. Y en esas voladas, entonces, primera opción, creación de contenido. Segunda opción, em, era entre un club y una tienda. Siempre pensando que el club era como la opción preferida, pero la más difícil. Ok. Siempre ha sido como el punto final de Buena Flora el club. Y ahí está avanzando. Es claro, y la cuarta opción, la última, que la puse un poco porque la Romy, mi pareja, que tú la conoces, me dijo, weón, ponla, no seas tonto. Eh, Era una agencia de contenidos especializada en cannabis, que yo lo había visto que ya existía en Estados Unidos en ese entonces, ya el 2018, imagínate, en Estados Unidos ya habían varias muy buenas, grandes y todo. Y yo decía, pero acá en Chile no hay mercado para eso, Chile son 18 millones de personas, 2 millones consumen, se supone, pero el mercado que hay no es para esas 2 millones de personas, es menos gente. Entonces yo decía, no hay tantas empresas, no hay tanto, no sé. Yo divagaba en que esa opción no era la prioritaria. Y
resultó que en el momento como de empezar a buscar posibilidades económicas para continuar con el proyecto, ya una vez iniciado, que obviamente el inicio es inversión de uno, me encontré con que en realidad la gran diferencia que había con tener un medio digital y tener la revista es que yo con la revista desde el día uno le podía asegurar a mis advisors, por así decir, que iban a llegar a 2.000 personas, porque esa era la cantidad de ejemplares que se iban a repartir en tales tiendas y tales características. Entonces, desde el día cero yo podía vender, pero con Claro, un medio digital tenía que construir audiencia. Nunca me había enfrentado ni siquiera a esa idea hasta el momento que lo empecé a hacer. Entonces yo dije, ¿cómo salgo a venderle a mis advisors si tengo 10 reproducciones? Entonces era como chuta, y ahí estuve un buen rato dándole vuelta hasta que un poco ya forzado como a intentarlo, intenté la arista de la agencia, que en realidad era yo, haciéndome pasar por una agencia y ofreciéndole el servicio al cliente de, oye, mira, esto es lo que nosotros hemos hecho en Buena Flora para nosotros mismos y te lo ofrezco a ti de manera especializada como para tus canales, no para que salgas por Buena Flora, porque no te sirve, así que te ofrezco que sea para tus propios canales, que en realidad justo fue con la coincidencia un poco con el inicio de la pandemia. Entonces, también justo hubo un alza en la necesidad de las personas en tener esta creación de contenido en sus empresas. Y eso jugó a favor, entonces tuve que despreocuparme de que el podcast, que era Hablemos de WIT, que era lo que yo pensaba que iba a poder generar algo en temas económicos, que no lo generara, y yo lo generaba, lo usaba de vitrina, y por detrás iba a hablar con clientes y con personas que me conocían por el podcast, y les decía, oye, mira, podríamos hacer esto, y como te digo, tampoco el mercado es tan grande, entonces caían tres, dos, tres, cuatro clientes, con eso andaba un ratito y de ahí uno se caía, llegaba otro, y con eso me mantuve bien, bastante, casi toda la pandemia, y en paralelo hacíamos el podcast hasta, hasta ahora prácticamente, que ya creo que empezó a cambiar un poco el mercado acá en Chile. Creo que de una alza muy grande empezó ya el declive, empezó como la etapa de que el mercado un poco se sobresaturó. em, entonces, desde el punto de vista tradicional que se veía en Chile, que eran los grow shops, los smoke shops, la venta de semillas y cosas así, las distribuidoras, no les está yendo muy bien. Entonces yo a principio de año empecé a notar que la respuesta era, no tengo ese presupuesto. claro, Y yo ya estaba muy al filo como para decir, ya, filo, me claro. bajo, démosle, no importa, me bajo, quiero hacerlo, no, yo ya no podía hacer eso. Entonces, eh, un poco me vi forzado ya, si bien nuestras redes tampoco es que sean explosivas en términos de usuarios, porque es bastante especializado el contenido que hacemos. Entonces, un poco dije, ya, a ver, ¿con qué marcas hemos creado buenas relaciones que yo les puedo seguir ofreciendo cosas? Y armé el plan un poco ya como medio de comunicación ahora. Como que me cambié de modelo de negocios de agencia a medio de comunicación, entre comillas todavía, y empecé a ofrecer el espacio de Hablemos de WIT para que las marcas se promocionen y ahí entre medio como meterle algo como más entretenido de repente, ¿cachai? Pero esto fue gracias a que se terminara la pandemia, la verdad. O sea, si no se termina la pandemia, yo no sé si hubiese podido dar este paso, porque lo que me ayudó a dar este paso fue poder entender bien quién era el público de Hablemos de WIT. Hasta antes que se acabara la pandemia o hasta antes que volvieran los eventos en Chile, que fue en octubre del año pasado, del 2022, prácticamente yo no tenía relación con el medio, contacto. Entonces yo más que con las personas que entrevistaba no tenía mucho contacto.
y encontrarse con la gente, con los usuarios y entender quiénes son los que te escuchan, me ayudó totalmente a poder dar este paso porque entendí al final de por qué, entre comillas, eran pocos los oyentes, o sea, como pocos bajo el estándar que se busca al día de hoy, ¿no? De por qué algunos capítulos tienen solo 200 reproducciones, por qué otros tienen 1000, por qué otros tienen 7000. Entendí que la gente que nos escuchaba era un público B2B, business to business. Entonces, como que la primera imagen que me logré hacer fue entender que el que nos escucha es la persona que está detrás del mostrador, es la persona que me atiende en el Grow Shop, no es la persona que necesariamente va a comprar al Grow Shop, es la persona que le está vendiendo a ese usuario. Y ahí me cayó un poco la teja, como se dice acá en Chile, y fue como la ampolleta que fue como, wow, dale, son pocos, pero vaya que son valiosos. Vaya que son valiosos. Entonces dije, pocos es igual a audiencia segmentada para un país que tiene una audiencia definida, básicamente en números, ya que no va a crecer más que eso. Entonces salí con eso al final, salí como, dije, ya, lo entiendo, confío en esto, así que salí a vender un poco, que es algo que detesto, que tuve que aprender. O sea, yo siempre desde el lado creativo he detestado un poco la parte como de salir a vender esto, pero yo creo que un poco porque al creativo no le gusta que le digan que no, po. Se va a llorar. Y sí, sí, es que de hecho tuve que escucharme varios podcasts como que, no sé si de finanzas, pero sí de gente que lideraba proyectos. Escucho uno que se llama Dementes, que es mexicano, de hecho, con Gustavo Barraza. Sí, Dementes Y Podcast. sí, muy bueno. Y ahí un caballero muy habilidoso, que no me acuerdo de los muchos que he escuchado, decía que el vendedor tenía que perderle el miedo al no, que tenía que acostumbrarse que su normal fuera el no. Y eso me ayudó mucho, la verdad. Esa frase tan pequeña, como me ayudó igual como a avanzar en este proceso de salir a hablar con las marcas y de ofrecerle el proyecto y de ofrecer este espacio. Y funcionó, o sea, cayeron un par, entonces ahora como con lo que no logré vender como agencia, lo he logrado vender un poco como espacios publicitarios. Y así seguimos avanzando un poco sobre la marcha, porque siento que la industria del cannabis es así, ¿no? Si bien es igual que el cultivo, como que aparecen cosas nuevas todos los días que puedes aprender. Y desde el punto de vista del emprendimiento es igual, o sea, cambia todo el tiempo, cambia todo el tiempo. Entonces, yo creo que acá los grow shops, las distribuidoras, ni siquiera se esperaban esta bajada. O sea, yo creo que están todos medio paranoicos corriendo en círculos acá como de qué es lo que está pasando. Ya, Y yo tiendo a creer que entre esta como saturación del mercado, también el mercado quedó en el pasado igual que la ley. Entonces, como que el requerimiento que necesita hoy día el usuario al momento de ir al grow shop no es lo que está ofreciendo el grow shop, entonces no vende. entiendo. Entonces está como en ese proceso Chile, como al alza desde el punto de vista de las posibilidades que hay para acceder al cultivo, pero también a los que tienen negocios como tradicionales de grow. Yo al día de hoy los veo como tradicionales. O sea, tener un grow shop hoy día en la industria del cannabis no tiene nada de nuevo, pues. Entonces, para mí es algo tradicional. No les está yendo muy bien. Y ahí están. Entonces uno igual Interesante. uno tiene que tratar de ayudar. O sea, no sé si ayudar, pero es la pega de uno es que les vaya bien o que les vaya un poco mejor con la pega de uno. Justo, justo. Yo creo que eso crea justamente más oportunidades para nosotros que hemos, pues justo como tú comentas, sido capaces de surfearse la ola y pivotar cuando hay que pivotar y ser lo suficientemente flexible con nuestras ideas y modelos de negocio como para poder seguir capturando un poquito de valor a la medida que seguimos apoyando, ¿no? Qué Entonces, bien lo dijiste, weón. es que en definitiva eso es una característica, una cualidad muy importante para un buen emprendedor. O sea, Mm, no enamorarse tanto de la idea,
porque en el camino el mercado siempre decide, ¿no? Uno puede tener una idea romántica de que yo voy a tener, no sé, mi cultivo de 10 hectáreas de cannabis y que voy a vender mis strains con que yo bautice y ser un seed hunter y viajar por el mundo, pero luego en la realidad, por temas legales o por temas de la vida en general, y de que el mercado decide qué es lo que sí, qué es lo que no, pues uno se adecúa si quiere seguir participando y seguir creciendo nuestros modelos de negocio y ser además los privilegiados que podamos además vivir de lo que nos gusta y no estar metidos en el grind, en la Matrix, de estar empleados con un trabajo pues de 9 a 6 todos los días, lo cual hay que, por un lado, agradecer, pero por otro lado, tal vez darnos también una palmadita en la espalda de que lo estamos logrando, ¿no? Y creo que de eso es lo que estamos hablando un poco, esas posibilidades que se abren para generar contenido en el caso de ustedes o justamente empezar a vender pauta en los espacios de Hablemos de WIT, de Buena Flora, pues, y a su vez estar capitalizando un poco por ahí, pero además pudiendo ayudar a estas personas como de Grow Shops a que vendan más y que tampoco se salgan del negocio que no le conviene a nadie, ¿no? Y en verdad, muy interesante lo que comentas y cómo en paralelo se han ido desarrollando también del lado de Educana, pues cosas muy similares, honestamente. Cuando comentas el tema, por ejemplo, de que se han ido convirtiendo más en una compañía media, una compañía de un medio de comunicación digital, ha pasado también con Educana, precisamente porque ha crecido mucho la comunidad y yo he podido detectar, por supuesto, qué contenidos les gustan más y qué contenidos interactúan más y consumen más y les agrega más valor, bien sea por el lado educativo, por el lado entretenido o por el lado artístico, si acaso. Em, entonces, eso, en la medida en que uno empieza a escuchar esa audiencia y a darle doble clic, o sea, a profundizar y hacer más esfuerzos ahí y tal vez descartar a los contenidos que no les está yendo tan bien, pues eso se potencia muchísimo y eso fue lo que pasó con Educana en los últimos 8 meses aproximadamente. Creo que no te había contado. Empezó, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Por ahí en noviembre Facebook le cambió al algoritmo algo y le agregó Facebook Reels. Además, me he dado cuenta que esto ha pasado distinto, de maneras distintas en distintos países. Sí, sí. Lo que entiendo además, porque además con ayuda de ChatGPT he estado investigando de por qué razón es que en México está pasando esto con las redes sociales que se están volviendo un poquito más tolerantes con el tema canábico. Pero el hecho es que por ahí en noviembre de 2022 le movieron algo al algoritmo, integraron los Facebook Reels y cuando yo me doy cuenta que venía, no sé, un año haciendo Instagram Reels de temas canábicos, etcétera, etcétera, educativos, contenido que yo considero valioso. Entonces ya tenía como el trabajo hecho, ya tenía muchos Reels ya que son atemporales de alguna manera y empecé a publicar Reels y bueno, con una estrategia de distribución bastante agresiva. Yo soy bastante forward y bastante agresivo en la distribución. O sea, tengo canales en prácticamente todas las redes sociales que existen y estoy distribuyendo el contenido todos los días, ¿no? Básicamente. Y la estrategia viene un poco más de más arriba de que se realizan este tipo de macro contenidos como los podcasts o los cursos online, que son contenidos de formato largo y luego voy buscando los lugares o los contenidos, los microclips que generan bastante valor y los voy picando en pedacitos y los voy adaptando en formato a cada una de las redes sociales. Llega un momento en que si haces una temporada de un podcast y grabas 2 cursos online, tienes muchísimo contenido. Sí. Entonces estás constantemente picando y dándole el formato y el tono adecuado para cada red social. Definitivamente no es lo mismo un reel de Instagram que un hilo de Twitter o un post de LinkedIn, pero Claro. normalmente sale todo de la misma pieza original de contenido, ¿no? Entonces, empiezo a postear constantemente Facebook Reels, básicamente uno al día o dos al día, y lo hice como por 6 meses. Eso, bueno, empecé a crear más contenido, o sea, eso fue una locura, Nacho, empezamos a meternos como 2.000 followers diarios, o sea, brincamos de 9.000 followers a hoy estamos en 411.000. Eh, las métricas de alcance, views y comentarios y shares, interacciones,
de los videos y luego pasó a los posts también. Antes era solamente los videos, pero ya, o sea, yo me monté en la ola y le empecé a dedicar mucho más tiempo a eso durante los últimos 8 meses prácticamente, y eso fue lo que hizo una especie de bola de nieve. Que realmente, o sea, nunca habíamos crecido tanto en comunidad e interacción que lo que hemos crecido en los últimos 8 meses, básicamente, y tenemos varios años, 3, 4 años ya haciendo contenido casi diario, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la compañía, digamos, de la orientación de ser un medio de comunicación, nosotros, digamos, nacimos siendo una escuela online. De nuevo, era Sí, nuestra visión y seguimos siendo una escuela online y están los cursos ahí, se siguen inscribiendo personas. Pero han pasado muchas cosas. En verdad, el mercado decide de nuevo y entonces, de cierta manera, yo empecé a entender que, que había que agregar valor de nuevo, o sea, había que educar, había mm, que dar contenido gratuito, yo pretendía de alguna manera tratar de llegar y sí, es contenido que yo considero muy valioso y que creo que debería tener un costo y aquí hay todo un espectro de opiniones de todos los que opinan acerca de si la educación online debería ser completamente gratuita o no, etcétera. Pero el digamos que mercado decide. pero el mercado decide, exactamente. Entonces, digamos, ahí están los cursos. Si quieres de alguna manera graduarte de los cursos, obtener tu certificado de participación, pues tienes que inscribirte. También se han bajado bastante los costos de inscripción, pero en definitiva lo que sí he empezado a hacer es sacar mucho de esos cursos, pequeños clips que son muy educativos, muy valiosos, que también ayudan un montón. Tal vez no las partes más hiper nerd que solamente lo vería alguien realmente clavado en temas de cultivo o temas de extracciones, etcétera. Y eso fue lo que empezó con esa bola de nieve un poco. Y de nuevo, volviendo al tema de la compañía mediática, que además me cayó la locha, como dicen en Venezuela, en vez de la teja, es que luego, no solamente que se nos abre una oportunidad de hacer negocio, sino que en verdad tenemos una oportunidad de solucionar un gran problema para compañías que están metidas en el tema. Es decir, empresas de cultivo, empresas de grow shops, no sé, empresas de distribución de wheat. Y ya inclusive Nacho, yo me voy, o sea, por supuesto mi posición en México me ayuda de cierta manera, pero no tanto, ¿eh? O sea, lo que voy es que ya no, yo no estoy pensando realmente en México, estamos pensando, como tú lo comentabas antes, en lo que está pasando en la región. Y empecé un poco a cambiar tuvimos un poquito una crisis de identidad con Educana un buen rato en donde todavía decía escuela online, pero los contenidos realmente no eran tanto de una escuela online, Yeah. era más de cultura canábica. Y de nuevo, los contenidos que más pegue han tenido son los de uso adulto, los de yo enrolándome un fat blunt, así que es con topping de live resin y además una mega masterpiece artesanal, así que creo que les da un poco de morbo a la gente ver a alguien que fache o que arme así también unos buenos bates. Y a ver, entonces de nuevo empecé a escuchar al mercado, empecé a entender cuál es esa audiencia, qué le interesa, y cuando empiezas a bajar esos demographics, que si sumas esos 400.000 personas, más igual la buena base que hay en Twitter, en LinkedIn, y lo acumulas todo, pues ya tienes en verdad una comunidad muy interesante que le puedes presentar a una marca inclusive grande como Raw, OCB, no sé, Advanced Nutrients, si nos vamos por el tema de cultivo, pero pues si nos vamos por el tema de consumo, pues Grinders, pues todo lo que tenga que ver con producto, merch de consumo, que de nuevo el mercado de cierta manera dice que eso es lo que realmente mueve el mercado. O sea, lo que se está viendo también en otros países donde está solamente legal medicinal, como en Colombia, por ejemplo, que por el mismo tema de hacer ahora de media company, afortunadamente han salido clientes y muy buenos aliados allá. Saludos a Green Lab Colombia, Space Resistance y a Santiva CBD. Eh, que digamos, de cierta manera, lo que están viviendo allá es que eso, que están empujando para que realmente termine de pasar regulaciones que contemplen temas de uso adulto, no solamente para el mercado colombiano, porque ellos en verdad desde el principio se han visto como un país exportador, Mm. eh, pero justamente no pueden exportar material de uso adulto. Entonces, pues los mercados que sí están abiertos internacionalmente, Suiza, principalmente en Europa, porque el tema en Estados Unidos la verdad es que es bastante complicado y está bastante saturado en sí mismo, ellos mismos con su propia producción, etcétera.
Pero bueno, eso han estado de alguna manera persiguiendo y empujando ese uso regulador, esa regulación de uso adulto, porque el tema medicinal no termina de cuajar y no termina de hacer sentido todos los temas de grandes inversiones en empresas de cultivo, laboratorios de extracción, pues empresas multimillonarias, para surtir solamente temas de cannabis, sí, o surtir a la Big La Pharma, farmacéutica, claro. a la farmacéutica. Y ahí entra otro tema que es el tema burocrático, en verdad, de que te aprueben un tema de un medicamento y hacer todas las pruebas. Eso es todo un rollo y que también he estado muy enterado gracias a estar haciendo estas visitas a Colombia y hablar con todas estas personas. Pero de nuevo, creo que se nos abrió un papel interesante, se nos abrió un panorama interesante a nosotros los creadores de contenido para apoyar y capitalizar nosotros. Ese sí es un, un modelo de negocio, una idea de negocio accionable hoy. Tal vez el Club Canábico en tu Business Model Canvas también está ahí en proceso. Pero esto es accionable completamente hoy. Y justamente una de las Claro. cosas que te quería preguntar era eso. Si tú quisieras recomendarle algo a alguien que se quiere involucrar con la industria hoy en día y todavía no ha hecho absolutamente nada. Tal vez cultiva, pero no ha tomado fotos, no tiene registro, le gusta el cultivo y es apasionado de la industria y quiere estar involucrado con estos temas, pero no ha hecho nada todavía. eh, ¿Qué le recomendarías tú actualmente? Yo creo que lo único que... Porque yo creo que yo fui esa persona. Entonces, como que miro para atrás y me veo, ¿cachai? Me veo siendo esa persona que no ha hecho, o sea, que no ha hecho nada con relación con la planta. Entonces, lo otro sí, pero no tenía mucha vagancia, ¿m? Con respecto a la información de la planta. Entonces, yo creo que algo que me hubiese gustado que me recomendaran en esa época, quizás como con más fuerza, es que hay que tener claro que esta es una industria que tienes que pensarla sí o sí a largo plazo. Entonces, que lo entendí después, por suerte. Entonces, eso te va a ayudar a lo que tú dijiste muy bien, que es a poder pivotear cuando sea necesario. Porque si tú entiendes que esto es a largo plazo y le pones un objetivo muy difícil arriba en la pirámide, lo más difícil posible, no te va a costar tanto pivotear, la verdad, porque si estás en la base de más abajo, vas a tener muchas opciones para pivotear a medida que vayas subiendo y logres llegar a lo que en mi caso es el club. Pero yo cuando empecé a todo el mundo le decía, no, si en 6 meses, 6 meses, 6 meses, perro, 6 meses, hermano. Prepárate, 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 que se viene Buenas Flora Club. Hicieron unos videos buenísimos, hicieron Sí, unos videos pues, muy buenos. únete al club y todo, y que, claro, al final igual después con la historia uno les puede dar un nuevo contexto, pero en esa época de verdad buscábamos que te unieras al club canábico que yo sueño. Entonces, Por favor, señores legisladores, pasen ya la ley para que se le cumpla el sueño a Ignacio y no llore. pero al final, claro, yo entendí al final que para hacer lo que yo, como lo que yo quería hacer, había que esperar. En el camino harta gente me lo empezó a decir y cada vez esa gente era más cercana. Un primo que estimo mucho, el Ale, que trabajamos juntos y todo, y incluso en su etapa hasta soñamos juntos en el club. Él me decía, primo, tú tenés que pensar esto para 10 años más, 10 años más, 10 años más, me decía tú, tranqui, tranqui, así como paso a paso, pero 10 años más, así como no te calientes, no te calientes. Claro. Y claro, es verdad, o sea, depende de lo que quieras hacer en la industria. Entonces, como digo, yo no sé em, desde el punto legal en México cómo es el tema de los grow shop y la venta de semillas y todo esto. Me imagino que cada vez es más abierto, no sé, no lo sé, Grow pero shops sí, semillas todavía bastante gris, solamente personas ya, con permiso pueden hacer una importación, pero está bastante en pañales. ya. Aquí en Chile, o sea, se puede hacer prácticamente todo en esa área de los grow shop y cosas así, entonces por eso igual el mercado está saturado, pero, oh, se me fue lo que estaba. No, Em,
Dale, Igual dale. ahora que comentas justamente ese rollo de cuando se satura un mercado, la importancia, o sea, creo que algo interesante o algo Ah, que hay que claro. meterle ojo es justamente, bueno, uno, que lo venimos hablando, el contenido y la distribución. Ese sería mi aporte, en verdad, para los que nos estén escuchando. En verdad, la generación de contenido es importantísimo hoy en día. Todos estamos pegados al celular y es distribución gratuita, es internet gratis, que poco a poco, además, ahora viene como una especie de tendencia de que las redes sociales sean más pagas que gratis. Pero de nuevo siguen siendo bastante gratis y hay varias y todas las personas están pegados al celular así, viendo las 8 9 10 plataformas que existen y uno puede literalmente hacer así, tomar una foto y postear algún contenido gracioso, Mm, entretenido, educativo, agregar valor y ir construyendo esa audiencia que eventualmente vas a poder de alguna manera convertirla en clientes mientras también lo estás ayudando, ¿no? Yo creo que ese es el intercambio ahí cuando uno empieza a hacer realmente ideas de negocio que son realmente útiles, ¿no? Em, pero sí, estabas hablando del plazo de 10 años, ¿no? De uno al principio empezando, uno se emociona creo yo también por haber visto tal vez cómo sucedió en Estados Unidos, ese gold rush verde. Por supuesto que es algo que es interesante porque además como uno tiene pasión por la planta, desde muchos puntos de vista, uno dice, bueno, si además puedo participar de esta industria que amo y me va a traer mucho dinero, pues por supuesto que me interesa ese banquete, ¿no? Sin embargo, volviendo a tu punto, creo que lo que nos está jugando mucho a favor es que en verdad sí nos interesa mucho, o sea, hay todo un cóctel ahí de cosas que nos interesan, que es creo que luchar por las injusticias, el tema de derechos, por ahí hay algo de todas las personas que están realmente involucradas con esto, tienen esa espinita de luchar un poco por la justicia y por los mm. derechos, ¿no? Por supuesto nos gusta temas de botánica, temas de cultivo, por supuesto normalmente también nos gusta mucho consumirlo, hablar de ello, entonces, pues creo que la clave está justamente, aunque suene cliché, en ese aprender a disfrutarse el proceso, porque en la medida en que te disfrutas del proceso y eres hábil, sabes pivotar y conseguir cómo sobrevivir en estos tiempos difíciles, te lo estás disfrutando, ¿no? O sea, si te lo estás disfrutando, pues, y está de alguna manera caminando y siendo rentable poco a poco, pues todo está bien. Y entonces, si seguimos amasando esto, vamos a cosechar en verdad en el otoño, ¿no? En cuando realmente explote. Y si no, pues nos disfrutamos del proceso. Tal vez no sea el oro verde, pero nos disfrutamos creando algo valioso, algo honesto, algo en lo que realmente creíamos y no, ¿sabes? Privilegiados de que estamos haciendo algo que realmente nos gusta, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y la paciencia, o sea, la paciencia empieza a jugar un papel muy importante en este tema porque te puede frustrar rápido. Mira, piensa que de esos 10 años ya han pasado 2 3 más tirado a los 3 así que ya hemos avanzado. Queda menos, queda menos. Y sí, y siento que es muy reciente todavía como este punto de quiebre para mí, como de entender un poco mejor hacia dónde puedo orientar el proyecto, ya como ni siquiera desde el punto de un negocio como tal, sino que como desde una dirección general de todo lo que compete Buena Flora. Eh, Creo que estoy muy interesado por ya llevarlo un poco más a un espacio físico. Creo que estoy pensando ya un poco más fuera del algoritmo, la verdad. Estoy pensando también en contenido, pero un contenido que puedas ver, por ejemplo, en un teatro, en un cine, en un bar, incluso en un grow shop, en un televisor, pero algo que logre como convocar a la comunidad en un espacio físico, quizás Me un estás, poco por... me estás dando una primicia de que se viene un corto, un medio, un largo. Sí, sí, algo así. Te estoy Ajá, dando ajá. la primicia de que viene un cambio de formato, de que viene un cambio de formato, de que el podcast no se va a acabar, pero también un poco como decías tú, em, yo, claro, entendiendo la creación de contenidos como un negocio, como una industria,
también observo que se vienen cambios. Igual que como en la industria del cannabis, siento que se vienen cambios, que eh, los nuevos medios no van a acabar, o sea, no es que el podcast vaya a dejar de funcionar, pero igual que la cannabis quizás se va a tender un poco a sobresaturar, por lo que he entendido un poco, todas las redes se van a tender a saturar, entonces los que tenían millones de reproducciones van a volver a bajar a miles, y los que tenían miles van a bajar a cientos, porque cada vez va a estar más especializado el contenido. Entonces, por ejemplo, si tú quieres escuchar un podcast de cannabis, de cómo hacer semillas, va a haber un podcast que va a hablar solo de cómo hacer semillas. ¿Cachai? Claro. Y si quieres aprender a crecer, va a haber un podcast donde vas a aprender a crecer. Y si quieres hacer negocios, va a haber un podcast donde vas a aprender a hacer negocios. Todo se va a tender a especializar. Entonces yo como que tiendo a escaparme de esa sobresaturación rápidamente. Entonces estoy pensando en, claro, observando un poco lo que están haciendo otros medios, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos siempre es el que marca la tendencia desde el punto de vista del contenido. Creo que va por ahí un poco el tema de los documentales, el contenido un poco con más producción, menos contenido, pero más producido, que es algo que En Chile o pensado más regional? o sea, siempre partiendo en Chile porque es lo que tengo a mano, pero ya, ya tenemos los lazos latinos, tenemos una red a través de Latinoamérica o Hispanoamérica ya muy bien armada, entonces si quisiéramos en algún momento dar el paso de poder hacerlo también en Latinoamérica, sé que en algún momento va a pasar, Sí, pero, totalmente, pero, totalmente. pero Hablemos, vamos a partir conversemos. aquí. Conversemos de eso en verdad y yo creo que ahorita es buen momento justamente para, y creo que además de eso parte mis ganas de reactivar el podcast, porque han pasado muchas cosas. Estuvimos un tiempito medio silenciosos, también por temas de trabajo básicamente, Hace muy eh, bien igual. pero, gracias, pero A nosotros nos hizo muy bien, la verdad, sí, total, como como contenido. calmarse un momento, ¿no? Sí, y siento que Totalmente. la curva de subida en temas como de, de espectadores, heavy cómo ayudó ese parón a que fuera mucho más fuerte la vuelta. Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. Y no, y bueno, y la consistencia siempre también es clave. Pero como te decía, conversemos y ahorita si quieres ya se nos está acabando el espacio público y por allá conversamos de par de cositas, de, de esas posibilidades que podemos hacer, o sea, que tenemos de tal vez generar una especie de medio de comunicación más regional armando una colaboración, porque la verdad es que los ingredientes ya están en la mesa incluyendo a Educana, con esa gran comunidad, con todo lo que está pasando con redes, pero de nuevo en Colombia hay unos aliados estratégicos bastante interesantes, en Argentina está pasando de todo, en España está pasando de todo también, logré ir hace poco y logramos ahí conversar con varios aliados. Entonces, por ahí creo que puede haber algo interesante que podamos hacer en conjunto en relación a contenidos y si ya tienes algo en mente de formato medio o largo, pues quién sabe que si terminamos viajando por el mundo con esa bandera latina canábica. Y el otro que vamos a hablar en esta parte ya más privada es acerca del cultivo, de si cultivas, me encantaría saber si cultivas o no, si has cultivado, qué técnicas de cultivo has utilizado, cuáles son tus favoritas. Y bueno, antes de despedirnos del espacio público, te quiero dar el del episodio público, te quiero dar el chance de que nos recomiendes algo más antes de cerrar, no sé, lo que tú quieras, una canción, lo que nos quieras recomendar. Primero les voy a recomendar que se queden a la parte privada, porque creo que nunca me han entrevistado para que yo hable de cultivo. La primera vez que creo que voy a hablar de cultivo, así que puede estar muy interesante. Así que quédense. Y que les recomiende algo. Creo que estoy muy pegado y muy expectante esperando el estreno latinoamericano de la serie The Bear, El Oso, que es una serie de lo que se vive dentro de un restaurante familiar. Y está muy buena, la verdad. El guión es increíble, los actores se pasan, está muy bien hecha desde el punto de vista de la recreación gastronómica y de la vivencia.
se ha ganado hartos premios y todo, así que es de FX, de Fox, no sé si es lo mismo. Y la dan por Hulu en Estados Unidos, ya la estrenaron la segunda temporada. En Latinoamérica la dan por Star Plus, pero la estrenan hasta agosto y no la he podido piratear, no la he encontrado. Pero sé que la segunda temporada, si la primera está buena, la segunda está así aniquiladora. Bueno, ahí lo tienen, señores. Nacho, agradecido de verdad. Qué placer este episodio. Pero bueno, nada, seguimos conversando en la parte privada. Muchísimas gracias.